Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 9 y el capítulo 10 del segundo libro de las Crónicas. En esta oportunidad la palabra de Dios nos va a hablar acerca de la reina de Saba, de esta reina que pues no quería creer lo que la gente le decía acerca de la sabiduría de Salomón. Y ella fue allá, viajó a donde vivía el rey Salomón para afirmar que eso que la gente le decía pues era cierto, y fue allá a visitar al rey Salomón. Y cuando estuvo con el rey Salomón pues quedó sorprendida de todo lo que escuchaba de la boca del rey Salomón. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. La reina de Saba había oído la fama de Salomón y vino a Jerusalén a probarlo por enigmas. Vino con muchos servidores y con camellos que traían aromas, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Fue donde Salomón y conversó con él sobre todas sus inquietudes. Salomón contestó todas sus preguntas, sin que hubiera nada que él no pudiera explicarle. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestidos, sus coperos con sus trajes, y los sacrificios que ofrecía en la casa de Yahvé, se quedó sin aliento, y dijo al rey: todo cuanto oí decir en mi tierra de tus palabras y de tu sabiduría era verdad. Yo no daba crédito a lo que oía, hasta que he venido, y lo he visto con mis propios ojos, y encuentro que no se me había contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría, pues tú superas todo lo que oí decir. Dichosa toda tu gente, dichosos estos servidores, que están siempre en tu presencia y escuchan las palabras de tu sabiduría. Bendito sea Yahvé tu Dios, que te quiere y te ha puesto sobre su trono como rey en su nombre. Yahvé tu Dios ama a Israel y lo quiere conservar para siempre, y por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para administrar derecho y justicia. Dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca se vieron aromas como los que la reina de Saba dio al rey Salomón. Los siervos de Irán y los siervos de Salomón, que habían traído oro de Ofir, trajeron también madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo pisos para la casa de Yahvé y la casa del rey, cítaras y salterios para los cantores. No se había visto nunca en la tierra de Judá semejante madera. El rey Salomón retribuyó a la reina de Saba lo que ella le había traído. Además, le dio todo cuanto ella quiso pedir. Después, se volvió ella y regresó a su país con sus servidores. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar las contribuciones de los mercaderes y comerciantes. Todos los reyes de Arabia y los intendentes del país traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro batido, aplicando 600 siclos de oro batido en cada escudo, y 300 escudos pequeños de oro batido, aplicando 300 siclos de oro en cada escudo. El rey los colocó en la casa, bosque del Líbano. El rey hizo un gran trono de marfil y lo revistió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un peldaño por detrás, y brazos a uno y otro lado del asiento, con 2 leones de pie, junto a los brazos, más 12 leones de pie sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. No se había hecho cosa semejante en ningún reino. Todas las copas del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, pues no se estimaba en nada en tiempo del rey Salomón, porque el rey tenía naves que navegaban a Tarsis con los servidores de Irán, y cada 3 años venía la flota de Tarsis, trayendo oro y plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón aventajó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes de la tierra querían ver el rostro de Salomón para probar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, aromas, caballos y mulos, año tras año.
Salomón tenía 4000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12.000 jinetes en cuarteles, en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. Dominaba sobre todos los reyes desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que la plata fuese tan abundante en Jerusalén como las piedras, y los cedros como los sicomoros de la tierra baja. Traían también caballos para Salomón de Musur y de todos los países. El resto de los hechos de Salomón, del comienzo al fin, no están escritos en la historia del profeta Natán, en la profecía de Ahías el Silonita, y en las visiones de Idó el profeta, sobre Jeroboam hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Luego se acostó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó su hijo Roboam. Fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarlo rey. Apenas lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, estando todavía en Egipto, a donde había ido huyendo del rey Salomón, volvió de Egipto, pues habían enviado a llamarlo. Vino entonces Jeroboam con toda la asamblea y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre ha hecho pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: Vuelvan a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida, de este diciendo: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo? Ellos le respondieron: Si eres bueno con este pueblo y condescientes con ellos, y les das buenas palabras, serán siervos tuyos para siempre. Pero él abandonó el consejo que los ancianos le aconsejaron y les pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha dicho: ¿Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: Esto debe responder al pueblo que te ha dicho: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora tú aligera nuestro yugo. Diles: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Un yugo pesado les cargó mi padre, pero yo les haré más pesado el yugo. Mi padre los ha azotado con azotes, pero yo los azotaré con escorpiones. Al tercer día volvió Jeroboam con una muchedumbre, y se presentó ante Roboam, según lo que había dicho el rey: Vuelvan a mí de aquí a 3 días. El rey le respondió con dureza, abandonando el consejo de los ancianos y hablándole según el consejo de los jóvenes. Les dijo: Mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, yo los haré más pesado todavía. Mi padre los azotó con azotes, pero yo los azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de una intervención de Dios para dar cumplimiento a la promesa que Yahvé había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Israel vio que el nuevo rey no los atendía y replicaron al rey: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia que recibir del hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel volvió a sus pueblos. Roboam reinó solamente sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba al frente de los trabajos del rey, pero los hijos de Israel lo mataron a pedradas y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a su carro y huir hacia Jerusalén. Así los israelitas se apartaron de la familia de David hasta el día de hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invocamos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén.
Un saludo hermanito para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 9 y el capítulo 10 del segundo libro de las Crónicas. En el primer capítulo nos habla acerca de la reina de Saba. Nos cuenta la palabra de Dios que la reina de Saba escuchaba acerca de la historia del rey Salomón, de la sabiduría que tenía Salomón, pero ella no quería creer por la boca de las personas y viajó hasta Jerusalén, hacia donde estaba el rey Salomón, para comprobar si era cierto lo que las personas le decían. Y dice la palabra de Dios que cuando la reina empezó a oír las palabras del rey Salomón y cómo le contestaba todas las preguntas que ella le hacía, quedó sorprendida y le dijo que todo lo que le decían era verdad, pero que lo que a ella le habían contado no era ni la mitad de lo que estaba viendo ahora, porque pues era mucho más sabio de lo que las personas le decían. Y fue así pues como la reina de Saba pues creyó en el rey Salomón, creyó en la sabiduría que tenía el rey Salomón. Pues ahí creyó que lo que tenía Salomón era sabiduría de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que ella no fue sola, ya fue con sus servidores y fue con cargamentos. Les llevó oro, les llevó madera al rey Salomón. Y el rey Salomón, tan sabio, tan humilde, no se quedó con todo eso, sino que también él le dio a la reina de Saba. Es decir, que cuando la reina de Saba volvió a su pueblo, ella también fue con cargamento, porque el rey Salomón pues le dio también unos regalos a ella. Y lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios en este primer capítulo es que nosotros pues ojalá aprendamos como la reina de Saba, que creamos en las personas, es decir, que creamos en aquellas personas que de verdad tengan sabiduría de Dios. Ojo, cuidado con las personas que juegan con que tienen sabiduría de Dios. Eso sí, tengamos mucho cuidado a la hora de escuchar a una persona que diga que tiene sabiduría de Dios y a la final no tenga ninguna sabiduría. Pero nosotros pues debemos ser como la reina de Saba, que ella no creyó en el rey Salomón como tal, sino que creyó en la sabiduría que tenía, porque la sabiduría que el rey Salomón tenía era de Dios. Ella creyó en el poder de Dios. Ella creyó en eso que Dios derramaba siempre al rey Salomón. Lo que le derramaba Dios en el corazón del rey Salomón era la sabiduría. Y eso es lo que nosotros debemos creer hoy día en una persona. No creer en la personalidad de la persona, sino en lo que hay dentro de la persona. Si la persona en su corazón tiene a Dios como dueño de ese corazón, si en ese corazón hay sabiduría de Dios, pues nosotros vamos a creer en ese corazón de esa persona. Vamos a nosotros poder decir, no, esta persona es buena, esta persona es de Dios, esta persona es de confiar porque pues he visto que su corazón está lleno de Dios, tiene amor de Dios dentro de su corazón. Y sí, creo en el poder de Dios. Eso es lo que nosotros podemos aprender de este ejemplo que nos pone Dios hoy como la reina de Saba. Pero que no seamos como aquellas personas que le llegaban el cuento a la reina de Saba. Pues sí, nos dice la palabra de Dios que las personas le contaban a la reina de Saba sobre lo que hacía el rey Salomón, pero no le contaban todo, porque dice la reina de Saba, le dijo a Salomón que ni lo que ella le habían contado, lo que las personas le habían contado a ella, no era ni la mitad de lo que estaba viendo mientras estaba con el rey Salomón. Pues la reina de Saba quería decir que las personas no le daban la historia como era, sino que le daban un pedacito. Y fíjense que hoy día así hay muchas personas como ese tipo de personas, como nos habla la Biblia, que las personas se encargan de llevarle un cuento a alguna persona, pero lo malinterpretan. En vez de decir lo que es, dicen otra cosa. Y eso está mal. Eso está mal. Porque de repente no sabemos cómo reacciona esa persona.
si el vecino llega a hablar de nosotros y ese vecino se lo cuenta a otro y le dice al otro, no, mire, el vecino mío, este es esto, ayer me dijo un poco de cosas y mire, yo no sé qué le pasa a ese vecino. Ajá, le contó eso a la persona y la persona dirá, wow, ¿qué pasará con otra persona? Pero resulta que el problema es que ese vecino era el que comenzó el problema. Era el que empezó a insultar a uno. Y entonces fue y le contó al otro vecino que era uno el que le estaba insultando a él, cuando era todo lo contrario. Y fíjense que en el capítulo 10 nos habla acerca de esto que les acabo de decir, de las malas interpretaciones. Que hay personas que a veces se dejan llevar por otras palabras de otra persona, cuando esa persona lo que lo hace llevar es al mal camino. Y en el capítulo 10 del segundo libro de las crónicas que acabamos de escuchar, nos habla acerca de que luego que el rey Salomón murió, quedó como rey su hijo Roboam. Y en esos tiempos, nos dice la palabra de Dios, que fue Jeroboam, fue allá a visitar al rey Roboam. Y le dijo que apenas lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, no dice la palabra de Dios, fue allá a buscar al rey Roboam. Y él le dijo, tu padre ha hecho pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Jeroboam fue allá a pedirle al rey Roboam, que pues como el rey Salomón le había hecho un cargo muy pesado para ellos, pues le estaba pidiendo de que por favor él lo hiciera más ligero y ellos le servirían a él. Como Roboam no tenía mucha sabiduría, no sabía mucho de la vida, pues buscó a unos ancianos para pedirle un consejo. Los ancianos le dieron un consejo, pero él no quiso escucharlo y fue a buscar a unos jóvenes que se habían criado con él y le pidió unos consejos. Los jóvenes le dieron un consejo, pero el consejo que los jóvenes le dieron era que insultaran a Jeroboam y a los que andaban con Jeroboam. Y eso fue lo que hizo Roboam. Escuchó las palabras de aquellos jóvenes que le dieron un consejo mal. ¿Y qué pasó con estas personas? Pues que se inició una división entre esos reinos, porque Roboam escuchó lo que no debía escuchar. Si él fuese escuchado a los ancianos, pues no se fuese dividido el reino y todavía estuvieran en paz todos. Pero no, él no quiso escuchar la voz de los ancianos y escuchó las voces de otras personas. Y fíjense que lo que le decía hace un momento se relaciona con esto que acabamos de leer, de que llega el vecino y nos pide un consejo, o pasó algún problema con el vecino y resulta que el vecino pues fue el que empezó el problema y va y se lo cuenta al otro vecino, y el otro vecino pues porque quiere escuchar a este vecino pues cree lo que le dijo, y resulta que entonces pues ahora no nos va a hablar a nosotros porque nosotros tuvimos el problema con el vecino y entonces nosotros fuimos los culpables. Pero resulta que no, que el culpable fue el vecino de al lado. Y es así como hoy día dentro de la iglesia sucede. Que nosotros los jóvenes, normalmente, cuando llegamos a la iglesia buscamos ayuda para que alguien nos guíe. Para que alguien nos ayude a encaminarnos por el camino de Dios. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, a mí se me acercaron muchas personas. A mi alrededor llegaron muchas personas a decirme, mira, aquí pues es mejor hacer esto, porque a esta persona no le gusta esto, al sacerdote pues no le gusta esto. Y hubieron personas que me decían tantas cosas. Y yo recuerdo que si yo no hubiese escuchado la voz de alguien que de verdad valió la pena haberlo escuchado, pues yo no estuviera dentro de la iglesia ahorita. No, si yo me pongo a escuchar la voz de la otra persona que lo que me decía, pues eran palabras que ahora entiendo que esas palabras pues me podían a mí alejarme de Dios,
pues no las quise escuchar, no las escuché. Escuché a las personas que de verdad me podían guiar por el camino de Dios. Y que hasta el día de hoy nos mantenemos dentro de la iglesia. Hasta el día de hoy yo me mantengo dentro de la iglesia. Sirvo, hago mi servicio dentro de la iglesia, ayudo al sacerdote, canto. Ustedes me vieron en los tiempos que estuvo el Padre Marcos aquí, pues me vieron ayudándole a él y todo. Y bueno, y las personas que me ayudaron a encaminarme por el camino de Dios todavía siguen dentro de la iglesia. Y las personas que me dijeron algunas palabras que eso solamente me iba a desviar, ahora ya no están dentro de la iglesia. ¿Cómo la ven? Quiere decir que esas personas estaban ahí era solamente por desviar a los que querían caminar por el camino de Dios. Así pasó con Roboam. Tenía por un lado a los ancianos que lo querían llevar por el buen camino, y por el otro lado tenía a los jóvenes que lo querían llevar era por el mal camino. Y él, pues como era joven y tenía jóvenes, pues obviamente él dijo: no, yo a los ancianos, ¿qué van a saber esos ancianos si ya ni siquiera se acordarán quiénes son? Voy a escuchar a los jóvenes. Y escuchó a los jóvenes y resulta que los llevó por el mal camino. Yo siempre le pido la sabiduría a Dios para que yo pueda escuchar aquellas voces que de verdad me ayuden a encaminar por el camino de Dios. Nosotros debemos tener mucho cuidado al escuchar palabras de otra persona que solamente nos quiera llevar por un mal camino. Puede llegar a nuestra vida hablándonos bonito, sí, es verdad, pero cuidado, tienen otras intenciones. Por fuera pueden mostrar palabras hermosas, pero detrás de ese disfraz, malas intenciones. Debemos tener mucho cuidado con esas personas. Los protestantes llegan a nuestras casas hablándonos bonitos, pero sabemos de qué hablan ellos. Hablan muy mal de Dios, hablan mal de nuestro Señor Jesucristo, hablan mal de la Virgen María. A esas personas son como los jóvenes que le dijeron a Roboam, que le dan esos consejos bonitos, pero dentro de esos consejos bonitos las malas intenciones existen, para que se alejen de Dios y cometan pecado siempre. Debemos tener cuidado con eso, que esta sea la enseñanza para nosotros hoy. En primer lugar, que creamos en ese poder de Dios que derrama sobre una persona. Que si una persona profetiza el nombre de Dios, habla de la verdad de Dios, pues sí, debemos escucharlo. Pero cuidado con escuchar aquellas palabras de falsos profetas. Y que la segunda enseñanza, que sepamos nosotros a quién debemos escuchar. Que tengamos cuidado con las personas que llegan a nuestras vidas. Hablarnos bonitos, pero detrás de esas palabras bonitas haya muchos males. Que aprendamos nosotros a escuchar a las personas. Porque nosotros podemos decir: no es que yo oigo a esta persona. Sí, está bien. Nosotros podemos oír a las personas. Pero tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Porque nosotros oímos lo que dicen muchas personas, pero debemos aprender a escuchar. Porque si aquella persona nos está hablando con palabras bonitas, pero dentro de las palabras bonitas nos habla de mal caminos, debemos nosotros aprender a escuchar lo que está hablando y ver: no, esta persona lo que quiere es que yo me aparte de Dios, mejor no la voy a escuchar. Y vamos a esta persona que sí nos está hablando del camino de Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros hoy día: saber escuchar y saber oír y saber entender las palabras que las personas nos dicen hoy. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, hoy que conceda su sabiduría sobre cada uno de nosotros, para que nosotros sepamos diferenciar sobre aquellas personas que nos den buenos consejos y sobre aquellas personas que no nos den buenos consejos. Que sepamos nosotros elegir sobre aquellas personas que nos llevan por el buen camino,
que nos quieren ayudar a ir por el buen camino, y que nosotros nos alejemos de aquellas personas que solo nos quieren apartar de Dios. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.